¿Qué tal, amigos de TV Ciudad? Bienvenidos una vez más a Capital Agropecuario. Comenzamos a observar uno de los sectores más pujantes de la economía nacional y del sector agropecuario. Nos referimos a la carne, es el principal rubro exportador. Llovió, es insuficiente, pero el ánimo del productor cambió. En remate por pantalla, los negocios ganaderos se comercializan con agilidad. Según los consignatarios de ganado, se registra una menor oferta, las entradas a plantas frigoríficas se acortan y el mercado se equilibra. Los novillos gordos a 3,05, las vacas gordas 2,65 y las vaquillonas gordas a 2,93. No ha cambiado nada justamente en las últimas semanas, pero se mantienen estos precios. Alejandro Zambrano, consignatario de ganado, analiza justamente la situación del mercado ganadero. Que bueno, hoy está muy pendiente del clima, que se vienen y se siguen negando las lluvias, lamentablemente, lo cual creo que es un problema que vamos a sufrir en el invierno, porque la verdad que la expectativa de ganado gordo para esa época del año va a ser de muy poca o muy escasa. Por ahora manteniéndose los valores de la semana pasada, entre 3,05 y el novillo como valor eje, y en el entorno de los 2,60, 2,65 la vaca, valores que son obviamente bajos, pero que por lo menos no han seguido ajustando en la última semana o la última semana y algún día. Con una expectativa, con no mucha oferta, con las plantas en muchos casos compradas una semana y media, entre 8 y 10 días, lo cual, bueno, refleja un poco también de que a pesar de que el nivel de actividad no es alto, la oferta de ganado disponible tampoco es tanta, y creo que ahora sí, de ahora más se va a ir acentuando, o se va a ver cada vez menos ganado preparado, lo cual, bueno, creo que lo que va a hacer es adelantar lo que pasó el año pasado en junio, adelantarlo seguramente al mes de mayo. ¿Qué pensar para adelante? Bueno, yo creo que vamos en camino a repetirlo del 2014, eso seguro que va a ser así, con el agregado de que este año además los verdeos y lo que se ha hecho, lo que se ha intentado hacer de comida o reserva forrajera para el invierno, hasta ahora no han prosperado por la falta de lluvia, y bueno, y eso creemos que va a tener una incidencia en la falta de oferta de ganado y por ende en el precio, diría que muy temprano en el arranque del invierno, si no es que es antes, ¿no? ¿Va a tener consecuencias en el mercado interno y externo? Bueno, no sé, el tema que el mercado externo de Uruguay no incide, si no hay oferta de carne, no incide directamente. Sí creo que vamos a tener una falta de ganado gordo, más allá de lo que haya en los encierros, tanto propios de los frigoríficos como ajenos o de convenio. Creo que lo que sea ganado verdeo va a ser de los años de muy poca oferta, y eso el mercado lo va a resentido, porque bueno, siempre un mínimo de oferta, aunque no se faene mucho, un mínimo de oferta siempre es necesaria para que las plantas sigan trabajando y sobre todo para que también se siga cumpliendo con los clientes del exterior. Me imagino que bueno, que debe ser complicado a un cliente del exterior que se le vende carne todo el año, por ahí en algún momento decirle que bueno, que uno no dispone hoy de materia prima y arriesgarse a perder ese cliente en otro mercado o en otro país o con otro proveedor, ¿no? ¿Estos precios están afectando al productor hoy, al criador? Sí, sin ninguna duda que no son buenas noticias en un sector que los necesita, que en realidad todos los sectores hoy están complicados, pero bueno, si uno mira o lee un poco qué es lo que pasa en los mercados internacionales de lo que Uruguay produce, la lechería hoy lo que coloca afuera está pasando por un momento de precios flacos, lo mismo en la agricultura, y no así la carne, por lo menos en los números que da todos los miércoles INAC en ese reporte de precios de la tonelada que se exporta, y cantidad de tonelada también, que es igual de importante. No sé, habrá que ver si en definitiva, bueno, en algún momento esos valores que Uruguay recibe para sus carnes se trasladan algo al productor que tanto lo necesitan. Se va a estar reuniendo justamente la Asociación de Consignatarios de Ganado para fijar nuevos valores, pero se prevé que se va a mantener. En 10 días o 15 días, si no llueve, se podría declarar la emergencia meteorológica o climática por parte del gobierno, pero también por parte de meteorología. Se anuncia para los próximos 10 días que no va a llover prácticamente nada en el territorio nacional y que lo que ha caído es bastante insuficiente. Pero vamos a seguir analizando este tema. Para conocer otra parte de la cadena de la carne,
vamos a analizar el mercado interno y cómo repercute en el consumidor. El consumo de carne bovina o carne de vaca o carne de novillo es del 58,7% aquí en nuestro país. La carne aviar es de aves 20,4%. La porcina, la de cerdo 16,6% y la carne ovina un 4,3%. La venta de carne bovina en Montevideo con hueso es aproximadamente el 70%, sin hueso el 30%, que es la carne de más calidad. Canales de venta de carne bovina en Montevideo, bueno, en carnicería tradicional se comercializa el 48% y en supermercado el 52% de lo que se consume, reiteramos, en el mercado interno. Eber Falero, presidente de la Unión de Vendedores de Carne, analiza la actual situación del mercado interno. Hasta ahora se está comportando bastante normal, aunque no todo lo bueno que nosotros pretendemos, pero está bastante normal porque la faena está en 50.000 reses semanales, entonces hay abastecimiento de todos los cortes, aunque también hay un poco de diferencias de precios, ¿no? Está medio raro el problema del precio de la carne. Pensamos que tendría que haber bajado más, no ha bajado. Está bien que ha subido el dólar, nosotros no hacemos los números de la industria, pero sabemos que algunos industriales han bajado y otros no los han acompañado. Antes, cuando bajaba uno, en una semana se normalizaba todo. Hoy en día no está pasando eso. A nosotros nos complica porque a veces al principio decían bajó la carne, salíamos a hablar que sí, que algunos frigoríficos habían bajado. Antes siempre bajaban todos, ahora no ha pasado eso últimamente. Las últimas 2 bajas bajó solo una planta y algunas bajaron algunos cortes. Otra cosa que nos preocupa del abasto interno es que está quedando los frigoríficos en manos de multinacionales, ¿no? Y esto es malo porque las multinacionales son frías, no les importa ni el pueblo, ni el gobierno, ni nosotros, los carniceros menos. Entonces vuelcan al abasto lo que a ellos les sirve y cuándo les sirve. Entonces pienso que el gobierno tendría que empezar a mirar un poco la interna y tomar algunas medidas para que esto no se les vaya de las manos. ¿Se ve resentida la calidad del mercado interno teniendo en cuenta esta situación? Sí, indudablemente que sí. Hoy en día no está tan... Van quedando pocos frigoríficos que vuelquen, por ejemplo, frigoríficos que se han cambiado de firma actualmente hacia multinacionales que antes hacían abasto con media res, hoy están largando cortes nomás. Media res quedan pocos frigoríficos que vendan al abasto. Entonces el carnicero cada vez se ve más limitado a comprar a tener una variedad de oferta, entonces tiene que comprarle lo que tiene a veces. Por ejemplo, muchas veces no se consigue novillo, cosa que nunca pasaba. Había carnicerías que, en el caso mío, yo nunca en mi vida había metido una vaca, salvo la que viene en carne en caja, y eso. Hoy en día no tengo más remedio muchos días de comprar vaca o comprar vaquillona porque novillo no hay. Nosotros tenemos pedido una entrevista con el presidente del INAC, que aún no nos ha dado, y también hemos pedido, estamos esperando la oportunidad de hablar con el ministro de Ganadería, ¿no?, sobre estos problemas que vemos que pueden llegar a pasar. También preveemos que va a ser un invierno muy, muy crudo para el abasto interno, porque como sabemos hay una disputa entre la industria y los productores. Hoy en día la manija la tiene la industria, después del 15 de junio lo van a tener los productores. Entonces cuando venga ese cambio de poder por la oferta y demanda, va a pasar que el ganado va a subir, los frigoríficos no van a comprar para exportar, ya tienen todas las cámaras llenas. Entonces, ¿quién va a pagar el precio caro del ganado? El mercado interno. La gran pregunta, ¿existe realmente la cadena cárnica? Bueno, será otro tema para analizar. Vamos a meternos ahora en el mundo de la lana, porque el mercado internacional registró un fuerte ajuste al alza la semana pasada, con tendencias positivas para el sector. Comienza a notarse mayor fluidez en negocios de lana fina que en semanas anteriores, aunque el número de operaciones no es abultado. Igualmente se cierran negocios por tipos de lanas que hasta el momento se habían mantenido al margen de la operativa. Sigue habiendo interés de la industria, esta es una época, la segunda mitad del año y uno de los momentos donde se comercializa más lana, que son febrero, marzo, abril.
ya a mediados de abril tenemos una caída importante en lo que es la comercialización, más por un tema de oferta que por falta de interés. La industria sigue demandando lanas, pero hay muy pocos lotes remanentes. Una zafra que fue muy pareja, con fluctuaciones en lo que fue el mercado internacional, más por tema de monedas y cierta especulación de los mercados, pero sobre todo por tema monetario y cambio de moneda, con esas fluctuaciones que no fueron grandes, que se debieron a subas o bajas del dólar australiano, que es donde el indicador acompañaba y subía las subas y las bajas con las fluctuaciones, pero un mercado bastante estable, con demanda durante toda la zafra, sostenida, con algún punto más alto capaz lo que fue sobre fin de año y ahora sobre fin de zafra por falta de oferta. Bueno, el Corri, el valor de referencia creo que son los $3.50, arrancamos un poco abajo, llegamos sobre fin de año esos valores, después siempre enero es un mes medio planchado, pero apenas se reinició la actividad en febrero, volvimos a esos valores y ahora fin de zafra con algún valor superior a ese, sobre todo en las lanas acondicionadas. Merinos que hicieron la punta a principios de zafra con los $6.50 por los lotes más de punta, hoy en un capaz $6 máximo por las lanas más finas y acondicionadas presentadas en grifa verde y algo por abajo entre los $5 y $5.50 para las lanas medias en lo que es lanas finas. Quizás arrancó mejor la zafra para las lanas finas de lo que terminó y te diría igual o algo arriba en las lanas Corri. ¿Qué visualizamos para la segunda zafra? Sobre todo muy caída importante en lo que es la producción de lana en el mundo, tanto a nivel local como internacional. Eso ayuda en valores, pero bueno, no ayuda en lo que es volumen y no ayuda a la industria que en los últimos años se ha visto forzada a salir a comprar lanas dentro de la región y fuera de la región para traerlas a industrializar acá y poder por lo menos trabajar todo el año. Creo que se va a seguir viendo valores sostenidos por esa poca oferta que hay en el mundo de lana, y quizás si mejoran los mercados compradores, sobre todo Europa, los mercados consumidores finales del producto de la lana, con algún aumento en valores que nos ayudaría, pero el dólar también ha mejorado mucho en competitividad y eso ha hecho que bueno, el productor de repente a nivel local reciba algún peso más compensando esas bajas, ¿no? Vamos a cambiar de tema. Analizamos ahora en Capital Agropecuario al sector agrícola porque continúa a buen ritmo la cosecha pese a que los rendimientos no son para nada auspiciosos. Los precios internacionales continúan deprimidos con una cotización de $340 la tonelada. Así lo destacó el ingeniero agrónomo Alberto Cruces, analista del mercado agrícola. Bueno, una situación complicada, estamos arrancando las primeras cosechas de soja con rendimientos que son notoriamente más bajos de lo que esperábamos cuando recorríamos los cultivos allá sobre fines de enero, que estaban muy bien, estaban especialmente bien. Y bueno, la situación de febrero y marzo de escasez de lluvias, temperaturas altísimas en forma muy constante, nos dieron por tierra con una producción que esperábamos muy alta. Y bueno, las primeras cosechas que hay en el litoral se han escuchado rendimientos de 2.700, 2.600, que no son malos, pero que había una expectativa bastante más arriba que esta. Y son las primeras cosechas. Ciertamente después de ahí para abajo y de acuerdo a las zonas nos vamos a encontrar con rendimientos inferiores. Es claro que la situación de Soriano y el litoral en general es un poco mejor que la que tenemos en Durazno, Florida, parte del norte de Canelones, parte de 33, donde ahí el agua fue bastante más escasa y ahí los cultivos están bastante más sufridos. En cuanto a la soja, en cuanto a rendimientos, seguramente algún problema de calidad de grano vamos a tener. Y además en un horizonte, un escenario de precios que es bien distinto al que tuvimos en la cosecha pasada, donde los productores pudieron vender su soja en los $475 por tonelada y hoy si conseguís 350 es un buen negocio. O sea que estamos bastante más abajo con costos que son prácticamente o muy similares a los que tuvimos el año pasado, o sea que ahí tenemos un problema. Hay otros cultivos que anduvimos mejor. Maíz tuvo rendimientos en general bastante mejores, notoriamente superiores a los del año pasado. Incluso zonas donde venían errando de hace 3 años, este año cosecharon muy bien en secano, rendimientos de 6, 7, 8, incluso 1.000 kilos por hectárea.
con valores que no son lo que esperaban los productores, pero que con ese rendimiento vamos a tener un buen resultado. El sorgo viene por ahora, las primeras cosechas también rindiendo muy bien. Ha habido en algunas zonas algún problema en la instalación, que ahí fue con bastante humedad y hay un problema de escape de malezas, que el sorgo lo sufrió. No hay demasiadas herramientas para utilizar como hay en otros cultivos, pero en general pensamos que el sorgo va a tener un resultado muy superior a lo que tuvimos el año pasado, eso de verano. Y hoy nos enfrentamos a la situación de invierno, que es bien distinta a esta, donde venimos de una zafra de invierno que fue muy mala, donde quedaron números rojos notoriamente para el grueso de los productores, y en general uno nota que hoy la mayor parte de los empresarios no están tomando la opción de hacer por lo menos trigo. Hay alguna señal bastante interesante de la industria para la cebada, que algunos productores sin duda van a tomar, y hay otros que están empezando a cambiar sus planes de acción, empresas que tienen la posibilidad de hacer algo de ganadería, algunos incluso asociados con lechería, y bueno, empezando a cambiar una cosa que duró 12 años, no debemos quejarnos, pero que parece, por lo menos por ahora, con los indicadores que estamos viendo a nivel de mercados y lo que ha pasado en lo productivo, que tenemos que empezar a cuidar de una manera distinta todo lo que son los costos y qué cosas hacer de acuerdo a las potencialidades que los establecimientos tienen. Recién observábamos lo que era la producción hortifrutícola también en esta entrevista realizada al ingeniero Cruces, que realizaba un pantallazo general de lo que había pasado en las últimas horas con toda la producción agropecuaria. Una producción agropecuaria que va a ser bastante complicada, sobre todo en este año 2015, porque se prevé que el Uruguay puede llegar a perder 810 millones de dólares, lo que entra por turismo. Vaya si habrá que crear conciencia de lo que es este capital agropecuario en nuestro país. Ahora hacemos una pausa. En el próximo bloque dialogaremos con el ingeniero agrónomo Félix Fuster, director de la Unidad de Extensión de la Facultad de Agronomía. Lo decíamos antes de la pausa, recibimos al ingeniero agrónomo Félix Fuster, director justamente de la Unidad de Extensión de la Facultad de Agronomía. Ingeniero, muchas gracias por estar acá con nosotros hablando de importantes temas que hacen a crear conciencia del sector agropecuario. Muy bien, muchas gracias, es un placer estar con ustedes y bueno, muchos éxitos en estos emprendimientos que estás teniendo, Flavio, que sé que dan muy buenos resultados. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a comenzar a hablar. ¿Alcanzó el agua para el sector hortifrutícola? No alcanzó. No alcanzó para el sector hortícola, básicamente, aunque fue un respiro, un alivio bastante importante. Si lloviera dentro de ayer, sí, sería muy interesante. La fruticultura está en las etapas finales, claro. Queda solamente alguna variedad de manzana para cosechar y el resto ya se comercializó, se exportó, no queda mucho más. Bien, me estaba justamente observando los datos del censo, el último censo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, año 2011, que finalizó hace aproximadamente 2 años y que habla justamente de lo que son las explotaciones hortícolas, entre otros temas, y habla de que hay unos 3.155 productores en este sector y más de 1.000 frutícolas, y bajo cubierta ha crecido sensiblemente, hay unos 962 productores. Y en total, en el sector hortícola hay 18.111 hectáreas. ¿Esto qué está reflejando? Y bueno, esto está reflejando una erosión muy importante de productores, sobre todo productores de tipo familiar, una concentración mayor en cuanto a superficie de explotación de establecimiento. No ha modificado mucho los resultados productivos, o sea, la producción total se está manteniendo, incluso yo vi que en fruticultura estuvo creciendo un poco. Pero lo que te decía, hay una erosión importante de productores, sobre todo de los estratos más chicos, ¿no? De pequeña superficie. ¿Hortifrutícola? No alcanzó. No alcanzó para el sector hortícola, básicamente, aunque fue un respiro, un alivio bastante importante. Si lloviera dentro de ayer, sí, sería muy interesante. La fruticultura está en las etapas finales, claro. Queda solamente alguna variedad de manzana para cosechar y el resto ya se comercializó, se exportó, no queda mucho más.
Bien, me estaba justamente observando los datos del censo, el último censo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, año 2011, que finalizó hace aproximadamente 2 años y que habla justamente de lo que son las explotaciones hortícolas, entre otros temas, y habla de que hay unos 3.155 productores en este sector y más de 1.000 frutícolas, y bajo cubierta ha crecido sensiblemente, hay unos 962 productores. Y en total, en el sector hortícola hay 18.111 hectáreas. ¿Esto qué está reflejando? Y bueno, esto está reflejando una erosión muy importante de productores, sobre todo productores de tipo familiar, una concentración mayor en cuanto a superficie de explotación de establecimiento. No ha modificado mucho los resultados productivos, o sea, la producción total se está manteniendo, incluso yo vi que en fruticultura estuvo creciendo un poco. Pero lo que te decía, hay una erosión importante de productores, sobre todo de los estratos más chicos, ¿no?, de pequeña superficie. Poco se habla del sector justamente hortifrutícola en Uruguay y cuánto incide. Hablaba de algunos números que produce unos 200 millones de dólares al año y que significa algo así como el 2,5% del valor bruto productivo de nuestro país, y que se concentra fundamentalmente en lo que tiene que ver al mundo hortícola en departamentos como Montevideo, Canelones, San José y Salto. ¿Cuánto importa y cuánto debemos saber de lo que es esto tan importante del sector? Bien, yo a la gente siempre le digo que haga la cuenta al revés. ¿Cuánto le saldría al Uruguay tener que importar toda la fruta y las hortalizas desde el exterior? Considerando que existen algunos alimentos de ese tipo frescos que no tienen problema de traslado, de transporte, que tienen una vida útil relativamente larga para hacer un producto fresco, y otros, por decir algunos, la lechuga, que tienen un periodo muy corto de vida. Es un dinero muy importante que se tendría que gastar para sustituir toda esa producción. Pero a eso hay que agregarle todo lo que se genera de falta de mano de obra laboral, o mejor dicho, de escasa participación de la mano de obra laboral, porque junto con esas producciones se vinculan sectores empresariales, obreros, familias enteras que están viviendo exclusivamente de lo que es fruticultura o horticultura. ¿Por qué? Bueno, porque la fruta o la verdura que se cosecha debe ir o bien a un packing a clasificarse a una planta de empaque, o bien a una industrializadora, o bien debe ir al mercado modelo. Y a partir de cada una de esas 3 patas es que se empiezan a mover una serie de actores, como son los transportistas, los comercializadores, las bocas de venta, etcétera, que importan mucho. Y atrás de eso todavía hay más empresas anexas, porque están quienes elaboran los envases, quienes realizan las certificaciones. No hablemos de la parte técnica, que quedaríamos pobres sin trabajo también nosotros, pero yo creo que para la sociedad uruguaya representaría un costo muy, pero muy elevado perder toda la producción de frutas y hortalizas. Hay una pregunta muy general que se hacen. ¿Qué cara está la fruta y la verdura? Y cuánto hay que entender de eso, ¿no? Indudablemente de que, y cuánto recibe el productor y cuánto lo compra el consumidor. Hay toda una lectura también. Sé que es largo de explicar, pero me parece que está bueno hacer una puesta a punto. Yo creo que es largo de arreglar, no de explicar. Sí. De explicar es mucho más sencillo. En primer lugar, Uruguay produce en condiciones marginales. Uruguay puede producir cualquier tipo de vegetal. Y siempre surge alguien que dice, menos el ananá. No, también el ananá se puede producir en Uruguay. El tema es que los rindes económicos hacen que no se produzca. Pero a pesar de tener esa ventaja, tenemos la desventaja que estamos en condiciones marginales, como te decía recién. Por ejemplo, respecto de las horas de frío, para muchos de los cultivos que se realizan en Uruguay, apenas los llegamos a producir. Y es por eso que algunas producciones se han ido, como los guindos, los cerezos, porque producían 1 año sí, 3 años no, porque faltaban horas de frío. Claro. En otros casos, manzanos, perales, algunas hortalizas, las horas de frío alcanzan, pero alcanzan muy justo. Entonces tenemos años que si hace mucho frío tenemos mucha oferta, si hace poco frío la oferta baja. Esa es la primera particularidad. La segunda es la cadena comercial. La cadena comercial en la horticultura y la fruticultura
debe reestructurarse totalmente porque es muy cierto lo que dice la gente. Una fruta o una verdura que sale a 10 pesos del productor llega muy probablemente a 30, 35 y a veces 40 pesos al consumidor. Yo hace poco tiempo estuve con un productor de frutilla que me decía que la chata de 4 kilos que él comercializa se la estaban pagando algo así como 80 pesos, ¿verdad? Y la frutilla aquí en pleno centro estaba a 70 pesos el kilo. Claro. O sea que 7 por 4, 28, le quedaba, la cadena comercial se estaba comiendo 200 pesos sin cambio de envase. O sea, solo transporte y ganancia del revendedor. ¿Y cómo se arregla eso? Bueno, hay estrategias, hay estrategias. Yo creo que... Porque esto ya es conciencia hace mucho tiempo. Sí, yo creo que no es muy fácil de arreglar esto, no es muy fácil de arreglar. Porque no se ve perjudicado el consumidor al llegar obviamente, tan caro. Uruguay está consumiendo alrededor de 200 gramos de frutas y verduras por día, promedio por per cápita, cuando lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que deberíamos estar en 500 gramos por día. O sea, estamos muy lejos de esa cantidad. Claro. Y eso obedece a que la carne es más barata. Claro. ¿Es más barata la verdura y la fruta en el exterior? No, es tan cara como en Uruguay, pero es más, digamos, la competencia frente a la carne es muy grande. ¿Qué está diciendo, que la carne es barata en Uruguay? La carne es barata para el uruguayo, sí. Tú comes carne, es más caro de comer vaca, fruta y de novillo. ¿O rinde más? Puede ser que rinda más. ¿Es cara la fruta y la verdura? La fruta y la verdura es cara, pero sigo adelante con el razonamiento. El segundo tema es que no tenemos estabilidad de producción. Entonces, nosotros nos acordamos cuando está faltando la cebolla, pero no nos estamos acordando cuando la cebolla prácticamente se regala en los puestos. Claro. Ese es otro elemento. No tenemos estabilidad productiva y eso obedece exclusivamente al clima que tenemos en Uruguay. Hay problemas tecnológicos, hay problemas de manejo, pero fundamentalmente el clima tiene una importancia vital en ese tema. Y el tercer elemento es que mundialmente los costos de producción de hortalizas y frutas, fundamentalmente de hortalizas, son tan altos en todas partes que ameritan que los estados de alguna manera subsidien esas producciones, de tal manera de tener a la población alimentada aún a pesar de que los costos de producción no sean cubiertos por los precios de venta. Le hago la última cortita y seguramente lo voy a invitar a seguir dialogando de estos temas. ¿Cuánto incide el área metropolitana a la hora de abastecer justamente al mercado interno? Es bastante, sin duda, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema que tiene mucho que ver con la historia. Sí. Nosotros somos un país portuario. O sea, nacimos, crecimos y nos desarrollamos a partir del puerto y la producción agropecuaria también le ocurrió lo mismo. ¿Qué pasó? Que aquellos productos que tenían mayor posibilidades de conservación o que no eran frescos se fueron alejando de la capital y fueron quedando cerca de la capital por temas de transporte los más perecederos, caso de las frutas y las hortalizas. Hoy por hoy el Uruguay tiene regionalizadas sus producciones de acuerdo muchas veces al tipo de suelo, pero no lo tiene en cuanto a la producción hortifrutícola, que se sigue rigiendo por el mercado consumidor que es Montevideo y la zona metropolitana, no solo Montevideo. Me quedo con ganas de preguntarle también sobre la calidad, que va a ser otro capítulo que lo voy a convocar, porque es buena la fruta y la verdura uruguaya sin duda, ¿no? Si la comparamos con el resto del mundo, es gustosa. Bueno, te puedo contar una anécdota de un colega mío que era técnico de una exportadora. Tiene la oportunidad de recorrer el mundo para ver cómo va la fruta uruguaya a esos países, por más que no tengamos mucha fruta de exportación, y se encontró con la sorpresa de que en Italia, en las góndolas de los supermercados, la pera argentina aparece con un cartel que dice pera uruguaya. Mira. Y eso se debe a dos motivos, a que el italiano ya sabe que la pera uruguaya, uno, es más sabrosa y dos, se conserva mucho mejor. Ingeniero, muchas gracias. Seguramente lo voy a convocar para seguir hablando de estos temas que son muy interesantes. Con mucho gusto. Vamos a estar el próximo viernes, como siempre, a partir de las 20:30 horas para analizar a este sector tan pujante de la economía que es nuestro principal capital agropecuario.